último video del día de hoy. Vamos a ver quién creó estos fondos de pantalla de Minecraft de Folly Bacon. Vamos a verlo. ¿Quién los creó? Tal vez algunos no se han dado cuenta, pero ya pasaron Freddy. 16 años desde que la versión alfa de Minecraft salió. Todos tenemos me recuerdos siento muy bonitos de viejo, este juego. ¿Cómo sí. olvidar esa sensación de entrar a un servidor por primera vez? Crearte de una jugar casa de el mundo por diamante en primera modo vez. creativo y después ponerlo en supervivencia. O si eres de los míos, pasarte horas viendo tutoriales en YouTube de cómo piratear Pocket Edition. Pero otra cosa que todos hicimos fue ponerle un fondo de pantalla de Minecraft a nuestro celular, computadora o tablet. Existen millones de fondos de pantalla de Minecraft, pero solo algunos se lograron volver icónicos. Un ejemplo sería la mayoría del arte que hizo Mojang para las portadas de las versiones Legacy de Minecraft. Pero hay otros fondos de pantalla no oficiales que son igual de icónicos que se han usado tanto a lo largo del tiempo que sus creadores se perdieron. Y por eso en este video vamos a ver quiénes crearon estos icónicos fondos de pantalla de Minecraft. ¿Quién los creó? Hace unos días estaba viendo ¿Yo? en Twitter lo único interesante que hay en Twitter. ¿Cómo? Hasta que vi la publicación que me dio la idea para hacer este video. Intenté recrear este fondo de pantalla de Minecraft Yo creo que para la próxima semana de terror vas a hacer, pudieras ver el terror analógico de Minecraft. Ese sí da miedo. Sí. seguimos viendo Tenemos que hacerlo de la semana del terror, sí. Yo lo sé, desde chicos. 2012 y 2015 en Super Smash Bros. Ultimate. Me tomó alrededor de 4 horas hacerlo. Y como podemos ver, es una recreación muy fiel de este fondo de Órale, pantalla. En la qué misma bonito. publicación explica cómo lo hizo, pero lo realmente importante es que un usuario llamado Donkey Inferno le respondió: esto es increíble, de hecho yo soy el creador de ese fondo de pantalla de serio? Minecraft, así que es genial verlo. El tipo de la publicación piensa que es genial hablar con él y le pregunta en qué año hizo el fondo de pantalla. Donkey Inferno le dice que fue en octubre de 2012, específicamente el 22 de octubre de 2012 en su Donkey Inferno DeviantArt. es el Otro tipo creador le del fondo de pregunta cuál pantalla es su más perfil popular de de Minecraft. DeviantArt y Donkey Inferno le responde que MonkDal16 igual a uno de los personajes de Chowder, ya que en ese entonces él estaba obsesionado con la serie. Y el 16 es porque tenía 16 años cuando creó el perfil, pero dice Pues que sí. Donkey Inferno es un hombre habitual. Y el icónico fondo de pantalla se llama Minería al atardecer. El tipo de la publicación le dice que es una gran casualidad que pueda hablar con él y que también le gusta Smash Bros, mostrándonos que logró encontrar su DeviantArt, en donde La leyenda de la estatua de Blancanieves. Déjala buscar. además de ver el fondo de pantalla, también podremos ver otros de sus trabajos en Photoshop Güey, y qué algunos chido, dibujos. él es el Pero creador también de le ese fondo pregunta de cómo pantalla. fue que creó el fondo de pantalla, específicamente si Steve es un render 3D. Y Donkey Inferno le responde que sí, lo hizo en Adobe Photoshop CS6. Steve es un render 3D y lo colocó con Photoshop en el fondo 2D. Así que ya sabemos cuál es el origen de este icónico fondo de pantalla. Pero algo que debo mencionar es que Donkey Inferno creó el fondo de pantalla, pero no creó el render 3D de Steve. Ya lo Y vi. aunque intenté buscar al creador del render, no pude encontrarlo y dudo mucho que Donkey Inferno se acuerde de dónde lo sacó. Pero si alguno de ustedes sabe algo sobre su origen, pueden ponerlo en los comentarios. Tal vez reconozcas estos diseños chivis porque alguna vez los usaste como fondo de pantalla para tu celular, Sí. tablet o computadora. Pero solo los reales sabrán que estos diseños fueron muy usados en la mercancía pirata de Minecraft. Verán, en la época dorada de los niños rata no era muy normal encontrar mercancía oficial de Minecraft en Latinoamérica, así que teníamos que comprar mercancía pirata. Normalmente los vendedores usan fanarts que se encuentran por internet para crear su mercancía pirata, pero específicamente estas dos imágenes de los diseños chivis de Minecraft estaban en guardé, todos el lados. video. Camisas, suéteres, stickers, tazas, así que es casi imposible no conocerlos, y en este caso no fue tan difícil encontrar su origen. Si buscas Minecraft Chibi Monsters, en los primeros resultados Minecraft Chibi encontrarás Monsters. una imagen con una marca de agua llamada Ghostfire.net, y si buscas Ghostfire Minecraft Chibi Monsters, encontrarás la cuenta de DeviantArt de Ghostfire, también conocida como Julia Lichty. Su Fue la primer primera fanart de creadora. Minecraft sería uno realista subido el 8 de octubre de 2011, pero ese mismo día subiría la primera oleada de los diseños chibis de Minecraft. El 25 de Órale. noviembre publicó la segunda oleada, y el Estos 28 de estaban- noviembre de estos me acuerdo que 2012 estos los veía publicó la mucho tercera por- oleada. Lo más curioso es por que YouTube Ghostfire en publicó miniaturas. los diseños como PNGs, lo cual explicaría por qué se los robaron tan fácilmente. El lado bueno es que aunque comenzaron como fanarts, Ghostfire logró colaborar con Mojang, sacando mercancía oficial con serio? sus diseños. Órale. Aunque ya no publica nada relacionado con Minecraft, Ghostfire sigue activa en sus redes sociales por si quieren ir a seguirla. Si alguna vez viste o usaste alguno de estos fondos de Sí. pantalla, probablemente pensaste que eran arte oficial Sí. de Mojang. No solo por Este la de calidad de Herobrine. las imágenes, sino porque habían demasiados. De pollo, del esqueleto Wither, de cerdo, del Ender Dragon, entre muchos Sí. otros. Pero en realidad estos fondos de pantalla son fanarts y su historia de origen es muy curiosa. Todo comenzó con la cuenta Clockwork Lemons, que subiría el 19 de Clockwork noviembre de Lemons. 2010 los primeros 3 fondos de pantalla con Ah, este estilo. Los sí, fondos de me pantalla acuerdo de de ese, Creeper, de la araña y el Creeper. gas. Y el 6 de febrero de 2011 subiría otros 2 fondos de pantalla de vaca y de cerdo. Pero
Pero después de eso, Clockwork Lemons no volvería a subir nada relacionado con Minecraft. Lo curioso aquí es que Clockwork Lemons explicó en los comentarios cómo hacer un fondo de pantalla con ese estilo. Y gracias a eso, una cuenta llamada Promedio Joe continuaría con la serie de fondos de pantalla, obviamente dándole créditos a Clockwork Lemons. Su fondo de pantalla más famoso fue el del Enderman subido el 17 de diciembre de 2011. Seguro muchos conocen a Promedio Joe, ya que él fue el que subió la mayoría de los fondos de pantalla, pero dejaría de publicarlos el 17 de noviembre de 2014. En sus palabras, de vez en cuando aceptaba peticiones de fondos de pantalla, pero ya no entraba tanto a DeviantArt. Y por eso, si queremos seguir con la serie de fondos de pantalla, dice que vayamos a la cuenta Halo for West, donde veremos otros 6 fondos de pantalla con este estilo. Todos fueron publicados el 23 de diciembre de 2014. Si leemos las descripciones, Halo for West nos explica que cuando se lanzó la versión 1.8, creó esos fondos de pantalla inspirado en Clockwork Lemons y Promedio Joe, pero después de subirlos no volvería a publicar nada relacionado con Minecraft. La verdad fue interesante ver cómo estos tres se fueron pasando el legado a los fondos de pantalla. El fondo de Windows 7 es uno de los fondos de pantalla para computadora más icónicos de todos los tiempos, pero hubo una época donde fue muy popular editarlo para que pareciera como si alguien le hubiera pegado un pichazo a tu pantalla. Aunque al inicio era una broma muy poco creíble, después las personas se pondrían creativas con él, editándolo para que pareciera como si algo saliera de ese fondo de pantalla. Obviamente hubieron muchos con temática de Minecraft, pero que todos conocemos es ese donde un clipper se asoma por la parte roja. Creía que iba a ser muy difícil encontrar a su creador, pero con una búsqueda rápida en Google encontré un post de Reddit donde alguien en los comentarios puso el link de la versión original subida en DeviantArt, donde podremos ver que su creador se llama Andy D4, que subió el fondo de pantalla un 31 de agosto del 2011. Y si nos metemos a su perfil encontraremos las otras 3 variantes del fondo de pantalla. Por la descripción de su cuenta, Andy D4 es británico ya que vive en Reino Unido. Lo último que publicó en su cuenta fue esta foto llamada Hierba Larga el 8 de octubre de 2013 y después de eso desapareció de su cuenta de DeviantArt. Pero para que esta sección no sea tan corta, también encontré al creador de este fondo de pantalla de Enderman, quien no fue igual de famoso que los de Andy D4, pero seguro que alguno de ustedes lo llegó a usar. El 24 de noviembre de 2011, Special Calle 94 publicó este fondo de pantalla. La descripción es muy graciosa ya que dice que los Endermans no le daban miedo hasta la actualización 1.0, incluso que le daban ganas de abrazarlos ya que solo parecían tipos muy altos, incomprendidos y con personalidad cuadrada, pero terminó cambiando de opinión y ya no le parecen tan agradables. Estos dos fondos de pantalla todo el mundo los conoce, pero nadie sabe su historia de origen y mucho menos que fueron creados por la misma persona. Investigando en Reddit me topé con este post que celebraba el 10º aniversario del regreso de Steve de sus vacaciones, el famoso render creado por Mustaine. Cuando leí eso por primera vez me pregunté quién carajos es Mustaine y qué tiene que ver Steve regresando de sus vacaciones con el fondo de pantalla. Pero leyendo los comentarios me topé con Razormoon, que explicaría toda la historia de estos fondos de pantalla y quién es Mustaine. Nos dice que el nombre original del fondo de pantalla es este que les estoy mostrando. Está en polaco y tiene varias traducciones, pero la más acertada sería Steve regresa de vacaciones, que fue creado por Mustaine, un polaco muy conocido y respetado en el foro de Craft Portal por sus fondos de pantalla y los tutoriales que hacía en Cinema 4D. Él hacía fondos de pantalla gratis a cualquiera que se lo pidiera, siempre y cuando estuvieran suscritos a su canal de YouTube. El 14 de septiembre de 2013, alguien le preguntó cómo fue que empezó su historia con el Cinema 4 y los fondos de pantalla, y Mustaine le respondió que alguna vez vio una imagen de Minecraft que le llamó mucho la atención, ya que Steve hacía una pose que era imposible de hacer en el juego, así que empezó a buscar información sobre modelado en 3D y cómo transferir un mundo de Minecraft al Cinema 4. En ese momento no existían tutoriales de cómo hacerlo y cuando publicó sus primeros fondos de pantalla, todos, incluyéndolo a él, quedaron sorprendidos. Incluso uno de sus primeros y más famosos fondos de pantalla ocupó el primer lugar en la lista de los mejores en Wellbase.c. Ese fondo de pantalla se llamaba Steve de vacaciones, que ya todo el mundo conoce, y también nos dice que otro de sus fondos de pantalla apareció en las portadas de Minecraft en Allegro, una plataforma polaca que sería una especie de eBay. Tanta gente le preguntaba cómo hacer los fondos de pantalla que decidió hacer un tutorial, y así fue como creó el video llamado Mega Tutorial de cómo hacer fondos de pantalla en Cinema 4, y además de ese tenía otros tutoriales subidos a YouTube. Pero en las palabras de Mustaine, gracias a eso aparecieron muchos fondos de pantalla que parecían apresurados, desordenados o simplemente aburridos. Volviendo al tema principal, Razormoon nos cuenta que probablemente el fondo de pantalla fue subido por primera vez a Craft Portal el 13 de mayo de 2012, y también nos muestra un comentario de Mustaine explicando por qué el fondo de pantalla se llama Steve regresando a sus vacaciones. Resulta que además de publicar todos sus fondos de pantalla en Craft Portal, les agregaría una historia. Básicamente, cuando Mustaine publicaba un fondo de pantalla, tenía una historia que era la continuación de un fondo de pantalla anterior. Así que los nombres Steve de vacaciones y Steve regresa de vacaciones serían los títulos de las historias de los fondos de pantalla. La primera historia dice: hoy recibió una carta de Steve, en la que escribió que estaba en una isla desconocida recién generada. Navegó hasta ahí porque necesitaba un pequeño descanso del miedo constante a los creepers y de vivir su vida al límite. También escribió que no ha explorado por completo la isla, pero que solo ha visto unos pocos ocelotes hasta ahora. Y dentro de la carta había
viene una postal que sería el fondo de pantalla. La segunda historia dice: recibí una llamada de Steve hace unos minutos. Dijo que desafortunadamente tendría que irse de la isla lo más pronto posible porque salió una nueva snapshot y tiene que aprender a cultivar cacao antes de que Java saque su versión 1.3. Actualmente el foro de Craft Portal no existe, pero todavía se puede visitar con Wayback Machine, así que en la descripción les dejaré el enlace que Razer Moon nos dio para leer la historia completa de Mustaine. El único problema es que no podrás ver los otros fondos de pantalla ya que no se archivaron en la web, y esto hizo pensar a Razer Moon que a menos de que Mustaine los volviera a publicar estarían perdidos. Además, todos los tutoriales de cómo hacer los fondos de pantalla en el canal de YouTube de Mustaine fueron puestos en privado, pero la historia no termina aquí, ya que un tiempo después un usuario llamado Drabat le respondería a Razer Moon. Lo más importante de esos comentarios serían dos cosas. La primera es que Drabat dice que alguien que hablaba polaco le mandó un correo a Mustaine preguntándole si aún tenía alguno de sus fondos de pantalla, y Mustaine le respondió agradeciéndole por su interés en el proyecto, pero que desafortunadamente no conservaba ninguno de los fondos de pantalla. A veces se decepciona de sí mismo por no haber guardado un archivo de hace 10 o 9 años. Lo único que recuerda es que para el fondo de pantalla de Steve de vacaciones usó la semilla de la isla Artomix. Mustaine también le pasaría el enlace de una de sus galerías, donde subió algunos fondos de pantalla que hizo para sus seguidores. Y la segunda es que Drabat logró conseguir el link del mega tutorial de Mustaine, ya que por alguna razón Mustaine cambió el video de privado a no listado, así que con ese link podremos ver el video. Pero lo interesante de esto es que al final Mustaine muestra los otros fondos de pantalla que no se pudieron archivar, mostrándonos cómo se veían las continuaciones de Steve de vacaciones y Steve regresando de sus vacaciones. Y aunque se podría decir que gracias a eso pudimos recuperar estos fondos de pantalla, la verdad es que si buscas bien los podrás encontrar en distintos sitios web de fondos de pantalla, así que técnicamente nunca estuvieron perdidos. Este sería el último fondo de pantalla para este video. Es igual de legendario que los anteriores dos, pero su origen fue jodidamente difícil de encontrar. Estoy hablando del fondo de Steve abrazando un creeper. Busqué por mucho tiempo información de su origen en DeviantArt y en Reddit, pero no encontré nada. De hecho, estuve a punto de rendirme y no ponerlo en el video, pero en lo personal este fondo de pantalla fue muy especial para mí, ya que fue el primero que usé en mi vieja computadora, así que realmente quería encontrar a su creador. Entonces decidí hacer un post en Reddit preguntando si alguien sabía algo de su origen. Yo nunca posteo ni comento nada en Reddit, así que creía que nadie me iba a responder. Pero sorprendentemente tuvo un buen alcance, y aunque la mayoría de los comentarios eran cosas random, tengo que destacar dos que fueron de mucha ayuda. El primero es de alguien que no estaba muy seguro de cuál era su origen, pero que la imagen había sido usada como miniatura en una canción parodia. Todo el mundo sabe que en YouTube fue muy popular hacer parodias de Minecraft de canciones famosas. Clásicos como Minero, Falling the Kingdom, Don't Might at Night y Break son los ejemplos más famosos. Y el fondo de pantalla de Steve the Creeper fue usado para la parodia de Monster de Matías Arcade. Obviamente este no es su origen y además la imagen está editada, pero me pareció importante mencionarlo ya que varias personas cuando ven el fondo de pantalla piensan en esa parodia. Ahora vamos con el segundo comentario, que literalmente me dijo cuál era el origen del fondo de pantalla. Un usuario llamado Chudupi comentó que su creador es otro polaco llamado Matricen, pero aquí se me salió un poco el retraso mental y pensé que estaba hablando de Mustaine, así que le respondí que ya conocía su historia y que no había registro de que el fondo de pantalla de Steve the Creeper fuera de él. Después Chudupi me respondió que Matricen y Mustaine no eran la misma persona. Cuando me di cuenta que estaba equivocado, empecé a investigar quién era Matricen y encontré una galería de ArtStation que tenía muchos fondos de pantalla. Aunque el fondo de pantalla de Steve the Creeper no estaba, habían 3 fondos de pantalla de Minecraft que indicaban que Matricen podría ser su creador, ya que además de tener el mismo estilo, si ven bien, Matricen puso su marca de agua en un lugar muy fácil de cortar. Después de saber esto, le pregunté a Chudupi en dónde fue que Matricen subió el fondo de pantalla de Steve the Creeper, y lo más curioso de la historia es que Chudupi me respondió que lo subió en un foro de Minecraft que ya no existe. Tomando en cuenta que Matricen también es polaco, el foro del que está hablando es Craft Portal. Con todo lo que han visto hasta ahora, es obvio que Matricen es su creador, pero si todavía no están seguros, hubo una persona que me confirmó que esto era verdad. Esto no lo dije antes, pero por un tiempo yo creía que el fondo de pantalla de Steve the Creeper era parte de la historia de Steve de vacaciones, y en la descripción del canal de YouTube de Mustaine hay un link hacia su TikTok, así que con ayuda del traductor le pregunté a Mustaine si él no lo había creado, y me respondió que ese fondo de pantalla no lo había creado él, probablemente lo creó un usuario del foro Craft Portal llamado Caimans, también conocido como Mat530 o Matricen, así que es definitivo, el creador del icónico fondo de pantalla de Steve abrazando un creeper es Matricen. Wow. Con esto llegaríamos a la parte final del video. La verdad fue muy nostálgico ver todos esos fondos de pantalla. Y también me gustó mucho saber quiénes eran sus creadores. Nunca está de más decir que si te gustó el video, dale like y suscríbete. Sin nada más que decir, nos veremos en el próximo video. 12 o 13 años, no puedo creerlo. Bandita, nos encontramos en Miami. Eso no. Eso no, eso es para luego, eso es para luego. ¿Qué cosas, eh?